Bien, ya en esta parte del encuentro, hoy me place tener a alguien que he conocido a través del tiempo y que también de alguna manera nos hemos vinculado en lo familiar y también en el aspecto de la escuela. Somos de la misma raíz iberiana. Y he querido también traerlo por la especialidad que tiene y por la experiencia. Nos referimos en este caso a Nicolás Valle. Nicolás, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Jordi. Un placer de verdad estar aquí con ustedes. La verdad que ya yo tengo la mutual. Me tocó con su esposa y ahora usted. Nicolás, ¿por qué estudiaste medicina? En realidad, mi abuelo era médico, el hermano de mi papá es médico. Es algo como que llevamos los valles en la sangre, entonces... No, ¿se te fue fácil? Sí. Pero nada que fuera como impuesto, sino que fue una pasión. Todo lo contrario, o sea, mi papá quería que yo fuera ingeniero civil igual que él. Ah, sí, ¿verdad? Mi papá inclusive me sentó a pensar. Pero en realidad, después de 2 o 3 semanas de pensarlo, yo fui donde él y le dije que la respuesta era que no, que el corazón me decía que médico. Ok. ¿Qué especialidad tienes? Hice medicina interna primero y después neumología y cuidados intensivos. Y desórdenes de sueño, que era parte de lo que había que hacer para uno graduarse. Pero para ser neumólogo hay que hacer medicina interna. Sí, en los Estados Unidos primero tienes que terminar completo medicina interna. Y ya después de que terminas medicina interna, entonces pasas a la especialidad. Entonces, como dijiste, ¿estudiaste en Estados Unidos específicamente dónde? En el estado de New Jersey. Estudié en la Universidad Estatal, que tiene 3 campus. A mí me tocó el campus de Newark, que es como quien dice la ciudad más grande que tiene el estado. En el Hospital Metropolitano de Santiago, tú tienes una función, un cargo de dirección. ¿Cuál es ese? ¿Y por qué? ¿Cómo llega a eso? Bueno, o sea, inicialmente cuando inició el proyecto, yo fui encargado de terapia intensiva. Desempeñé el rol por 5 años, pero en realidad la terapia intensiva es muy trabajosa, cansa mucho. Y ya después de ese tiempo teníamos ya gente nueva, sangre nueva, y pasamos eso a otro de los compañeros. Y después de ahí, básicamente yo he sido encargado del departamento de neumología hasta el sol de hoy, y durante la pandemia me tocó, por cosas del destino, ser el encargado del equipo de COVID del hospital. Ya, ¿qué fue para usted, ahora que mencionas el COVID? Que precisamente en esta semana se cumplía un inicio de cuando se dio esa lección para los humanos que nos llegara hace casi 3 años. ¿Qué fue para ustedes enfrentar el COVID? El COVID, yo lo podría describir como un arco iris. ¿Un arco iris? Sí, porque fue... Sí, pero usted dijo una vez que era como un palé. En realidad, un palé para aquel paciente que sufría la enfermedad. Sí. Pero un arco iris por las diferentes sensaciones y sentimientos que vivimos durante, yo diría que los 2 años y medio reales de la pandemia, porque a partir de marzo del año pasado ya las cosas han cambiado en el sentido de que ya la cantidad de casos ha bajado, la severidad de la enfermedad ha disminuido. Ya básicamente la gente ve la enfermedad como un proceso gripal cualquiera. Como algo cotidiano. Como algo, exactamente, que fue lo que predijeron los científicos que iba a pasar, que simplemente el COVID se iba a convertir en algo, en el día a día de nosotros los humanos, que íbamos a tener que aprender a convivir con él junto a nosotros.
pero durante los tiempos difíciles, especialmente durante el inicio, fueron tiempos de mucho, yo lo llamaría como... ¿Cómo me puede describir ese tiempo que usted recuerde? Un tiempo, que no sea muy doloroso. No, un tiempo oscuro. Primero porque al inicio no teníamos absolutamente nada que no fuera los conocimientos médicos de cómo tratar a un paciente, pero no teníamos ninguna herramienta para el manejo de los pacientes. Cuando comenzaron a aparecer los medicamentos iniciales, los estudios eran muy pequeños, eran no muy convincentes, aunque sí le dimos los medicamentos a los pacientes, pero realmente no con mucho convencimiento de que estábamos haciendo un real impacto, que no fuera el impacto del trabajo como médicos que hacíamos en el día a día. Sí. Aunque ya en los Estados Unidos existía un medicamento que funcionaba, nosotros tuvimos que esperar más o menos 5 meses para tener acceso al primer antiviral funcional, que fue el Remdesivir. Entonces, uno le escucha hablar y, por ejemplo, uno ya a los 3 años, estamos hablando que fallecidos unos 4,000 y pico, si yo no me recuerdo la última vez que vi ese informe. Con esa declaración que usted acaba de dar, la dificultad que había y que se estaba probando prácticamente con los pacientes para tratar de ver cuál era el medicamento adecuado y también lo que se veía a nivel internacional. ¿Por qué razón, en comparación con otros países, la tasa de mortalidad nuestra no fue tan alta? Yo creo que múltiples razones. Número uno, el hecho de que seamos un país tropical probablemente hizo que la gente no estuviera hacinado en su casa por el frío, por ese tipo de cosas. La gente salía más a los patios, salía más a hacer ejercicios en sus urbanizaciones. Sí. Entonces el hacinamiento fue menor. Otra cosa que yo entiendo que fue diferente es que el trabajo, desde el punto de vista médico que se hizo en el país, fue un trabajo muy, muy bueno, a pesar de las limitaciones que tenemos como país de tercer mundo. Nosotros, a diferencia de, por ejemplo, países como los Estados Unidos, ingresamos los pacientes en etapas más tempranas de la enfermedad, cuando ya los pacientes tenían enfermedad severa, aunque el oxígeno estuviera todavía en niveles aceptables, lo ingresábamos. O sea que... Sí, que se tomaron precauciones. Se tomaron medidas antes que en otros países y el gobierno hizo un trabajo formidable. O sea, el hecho de que ya para febrero del año 2021 aquí los médicos nos estuviéramos vacunando y mucha de la población es cierto. Que tenía chance de enfermarse, o sea, es algo admirable. Entonces yo creo que fue como una combinación de esos factores. De esos factores. Aparte de eso, yo creo que el dominicano, con sus excepciones, se comportó muy bien. Sí. A propósito de que usted habla de vacuna, hay gente que ha dicho, porque eso no es científicamente probado, que el comportamiento de algunas personas que dicen, pero fulano se murió, pero el muchacho estaba bien, a un joven. Hay gente que lo atribuye a la vacuna del COVID. ¿Qué tanto de cierto o qué tanto podría ser? Eso sería un poco difícil, ¿verdad? No, ninguna vacuna es inocua realmente. O sea, las vacunas que utilizamos en los niños antes de que llegara la pandemia tenían sus efectos adversos por problemas cardíacos, problemas neurológicos, en un porcentaje inclusive hasta mayor que lo que presenta la vacuna del COVID. Desde el principio, sí, algunas de las vacunas en algunas poblaciones mostraron tener efectos adversos y desde el principio, por ejemplo, la primera vacuna que llegó al país, que fue la vacuna de AstraZeneca. Básicamente, en los primeros meses de salida a la vacuna, se demostró que principalmente las mujeres de menos de 45 años no debían vacunarse con AstraZeneca, claro, porque era el grupo que tenía mayor incidencia de aparición de coágulos, específicamente unos coágulos en lo que se llama el seno cavernoso en el cerebro, aunque otra parte del cuerpo también mostraron coágulos.
Y después, con el tiempo, por ejemplo, las mismas vacunas de ARN mensajero, Sí. Pfizer, Moderna nunca llegó al país, pero Pfizer sí llegó al país y fue de la más usada. Sí. Mostraron también efectos secundarios de los mismos coágulos, efectos secundarios a nivel cardíaco, efectos secundarios a nivel cerebral y nervioso, pero nada parecido con el bienestar que le trajo a la humanidad. Claro, o sea, y la confianza incluso. no solamente la confianza, sino que simplemente evitaron las muertes Sí, es verdad, es verdad. en una cantidad que es inconmensurablemente mayor que lo que podamos tener de efectos adversos por la vacuna. No quiero salirme del tema del COVID sin antes hacerle dos preguntas. Yo creo que una vez lo escuché a decir que el COVID atacaba más fácil a los hombres que a las mujeres. Esa es una. Y segundo, yo no sé si es cierto que yo lo leí o lo leí mal, que aquellos que son o eran fumadores tenían más facilidad de enfrentar el COVID que aquel que no fuma. En realidad sí, son de esos datos. Por ejemplo, es más frecuente la enfermedad en hombres. ¿Por qué? Que en mujeres. No hay una explicación clara. Es lo mismo que lo de los cigarrillos. Lo de los cigarrillos fue una publicación francesa. Y fue una publicación a nivel observacional. Se observó que los fumadores tenían menos riesgo de adquirir el virus que los no fumadores. Pero al mismo tiempo, tenemos que tener claro que, por ejemplo, un factor de riesgo para el COVID severo es haber sido fumador y secundario a esto, tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que la gente conoce como enfisema y bronquitis crónica. Claro. Entonces, es como algo que contradictorio. Uno dice, totalmente contradictorio, pero son estudios observacionales. Nunca se llegó a una conclusión de por qué, pero sí se observó en ese estudio francés que los pacientes fumadores tenían menos COVID que los pacientes no fumadores. Perfecto. Doctor, ¿usted estudió en el Iberia? Sí. ¿Qué supuso para usted haber pasado por el Instituto Iberia? De la mano en ese tiempo que creo que fue de don Víctor. ¿O usted le tocó don Pepe? Un verdadero privilegio. Mi papá estudió en el Iberia, entonces, fruto de eso, yo había empezado ya mi estudio primario en La Salle, pero fruto de eso mi papá mi papá y mi mamá cambiarme. Para mí fue un privilegio. O sea, el Iberia creó, vamos a decir que una gran parte de lo que yo soy hoy me hizo, ¿qué le voy a decir? Una persona sumamente responsable, que no aceptaba las cosas a medias, siempre tratando de conseguir lo mejor y de dar lo mejor de mí mismo. Nada, ni mencionar, porque tú lo sabes, lo de andar bien peinado, sí, con el pañuelo, los zapatos brillosos. O sea, vamos a decir que estructuró lo que yo soy ahora como ser humano ya adulto. Ya. Doctor, en el ámbito de su profesión, y usted viéndose quizás en una retrospectiva, ¿qué lecciones le ha dado el ejercicio de su profesión de médico? La medicina, primero, recuerdo como hoy, el primer día de clase. Me tocó mi primer día de clase, por cierto, con una neumóloga, todavía en ejercicio, la doctora Emelda Tavera. Y lo primero que ella hizo cuando yo llegué al hospital pediátrico, sí, fue que en un papelito, por favor, escribiéramos por qué nosotros habíamos decidido ser médicos. Vamos a decir que yo escribí que primero, vocación por mi familia; segundo, me gustaba el servicio al prójimo; sí, y tercero, yo pensaba que era una manera de uno conseguir una posición económica estable. Me dijo que lo primero que me dijo fue eso: oye, si tú piensas que con ser médico tú vas a llegar a tener dinero, búscate otra cosa que hacer. Esto, la medicina yo la veo como probablemente lo más cercano que puede
el ser humano llegar a ser como Papá Dios. Porque en realidad tú tienes la vida de la persona en la mano y tus decisiones son las que o lo salvan o en algunos casos no lo haces. También ayudas mucho a mantener la dignidad de la gente. O sea, llega un momento en el que decimos, bueno, mira, ya llegamos al final del camino, vamos ahora a quitar los dolores, las malas sensaciones de los pacientes. O sea, uno impacta muy positivamente la vida de la gente y al mismo tiempo eso lo remunera a uno, tanto desde el punto de vista moral. La parte económica siempre existe, o sea, quien trabaja mucho en lo que sea, logra lo que quiere desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista de cómo uno se siente sumamente remunerado día a día con el manejo de los pacientes. Muy bien, vámonos a ir a una pausa. Estamos conversando para aquellos que sintonizan en este momento con el doctor Nicolás Valle, neumólogo, médico internista. Luego de la pausa, regresamos entonces en este encuentro. Continuamos con la conversación con el doctor Nicolás Valle, neumólogo, médico internista, también en una función importante en el Hospital Metropolitano de Santiago, el HOMS. Doctor, antes, cuando nos fuimos a la pausa, usted nos dio a conocer su satisfacción como médico. Ahora bien, yo sé que usted ha tenido muchos episodios, pero ¿cuál ha sido ese momento difícil que usted puede recordar de su profesión? Yo sé que hay muchos, pero con uno yo me conformo. Bueno, ¿Qué se pueda decir? No, o sea, la pandemia en realidad nos arrodilló. Sí. Podemos así decirlo. O sea, la pandemia nos enseñó que no siempre todo lo podemos y que hay momentos en que por más cosas que hacemos, en realidad la enfermedad nos vence. No te puedo decir ningún episodio específico, igual que tuvimos muchas satisfacciones cada vez que salía un paciente de cuidado intensivo con la campana famosa. Así mismo tuvimos muchos episodios muy tristes, inclusive hasta de familiares. De nosotros sí, o sea, yo tuve un primo de 42 años que falleció, sí. Pero tenía una comorbilidad. Pues sí, con comorbilidades, como era siempre en todo, aunque era una persona joven, era obeso, hipertenso, diabético. Pero sí, o sea, tuvimos, yo no te podría decir de verdad uno específicamente que me haya tocado. Yo creo que todos al grupo completo, porque no fui yo, éramos un grupo de especialistas, éramos alrededor de unos 20 especialistas, aparte de todos los residentes de medicina interna del Hospital Metropolitano que nos dedicamos. Yo creo que a todos nos tocó de una u otra manera algún caso que dejó una huella dentro de nosotros. ¿Y cuál fue su mayor aprendizaje? Precisamente en esa etapa. No, o sea, como te digo, el aprendizaje número uno era que no sabíamos absolutamente nada y que para eso era que estábamos para aprender. Entonces, era un aprendizaje diario, todos los días revisar qué había salido nuevo, ver cómo... aprender sobre la marcha. Era para ir a la batalla. Básicamente. Era un aprendizaje del día a día. Era un compartir diario a las 8 de la mañana, el grupo completo, paciente por paciente, tomando decisiones en grupo sobre cada paciente, y después que se terminaba la reunión, entonces ir cada quien a escribir y a aplicar todo lo que se había decidido en esa reunión. Ahorita conversábamos cuando hablamos que era mucho más, de acuerdo a un estudio francés, era mucho más fácil que un fumador sobrepasar el COVID que uno que no. Pero eso no indica que la persona tenga la facilidad de ponerse a fumar para enfrentar el COVID. No.
Siempre seguirá siendo algo que claro, el neumólogo va a impedir. O Sí, va a sugerir que no. Simplemente fue un estudio epidemiológico de observación en el que ellos vieron que cuando comparaban los fumadores y los no fumadores, los que eran fumadores le había dado menos. O sea, se infería como que el cigarrillo daba una protección a quien tenía el hábito comparado con quien no lo tenía, pero no, nunca en la vida. O sea, el cigarrillo es sumamente tóxico, tiene más de 5.000 sustancias que van desde cancerígena hasta oxidativa. En realidad el cigarrillo es sumamente dañino. El consumo de tabaco es no recomendable bajo ningún concepto. ¿Qué es más difícil para uno fumador? O mejor dicho, ¿qué es más difícil para una persona que fuma o uno fumador que adquiere de manera secundaria, estando en constante contacto con alguien que fuma? ¿Cuál puede tener mayor probabilidad? No, claro, que quien fuma tiene más probabilidades que el fumador de segunda mano. El fumador de segunda mano no está exento, pero no está directamente con el humo. Se lo digo porque hay gente que dice, pero tiene que hacer pulmón, pero yo nunca he fumado. Lo que pasa es que, por ejemplo, en cuanto vamos a suponer a los cánceres de pulmón, hay cánceres de pulmón que no están asociados a fumar, que se asocian más a factores genéticos, que cuando tú buscas en el árbol genealógico, en su herencia, a alguien previamente le había dado cáncer de pulmón. Tenemos casos, muchos, de pacientes que nunca en su vida han fumado. En cuanto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en República Dominicana, el cigarrillo es la principal causa, pero aquí, como somos un país de tercer mundo donde la población es pobre, tenemos todavía principalmente en las áreas marginales, en las montañas, el uso de mucha leña y mucho carbón para cocinar en cocinas cerradas. Entonces tenemos mucha enfermedad pulmonar obstructiva crónica secundaria al uso a la exposición de humo de biomasa. ¿Cuáles son las principales enfermedades de ese tipo en el ámbito del pulmón aquí en el país? Sí, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ya básicamente no la dividimos mucho como hacíamos antes entre enfisema y bronquitis crónica, porque con el tiempo nos hemos dado cuenta de que es una mezcla. O sea, los pacientes, es raro ver un paciente que sea enfisematoso puro, que básicamente es como si fuera la destrucción del pulmón. Se llena el pulmón como si fuera de vejiguitas por fumar, mientras que bronquítico crónico es aquel paciente que tose mucho catarro durante mucho tiempo en varias épocas del año. Generalmente ya nos hemos dado cuenta de que los pacientes tienen de las dos cosas. Entonces, la causa número uno de eso aquí en República Dominicana es fumar, y eso es lo que generalmente vemos. También existe los cánceres pulmonares, básicamente los dos más comunes, el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide, que se ven también con cierta frecuencia en el país. ¿Cuál es la diferencia entre neumonía, pulmonía y diríamos que el COVID? No, por ejemplo, neumonía y pulmonía diríamos que es lo mismo. Es lo mismo. Es una infección de los bronquios, de lo que se llama el parénquima pulmonar, que es la parte del pulmón que tiene como trabajo intercambiar el oxígeno. La diferencia, y vamos a decir que lo que causa el COVID parece una neumonía, aunque no es la misma fisiopatología, o sea... Se lo digo porque había en principio, cuando el COVID empezó, que si era neumonía o era el COVID, que a veces quizás había esa duda. No, inicialmente se pensaba que era una neumonía como cualquier otra. Las diferencias eran básicamente las neumonías por lo general tienden a ser en un solo sitio del pulmón, tienden a ser más en el centro. La neumonía del COVID generalmente afecta los dos pulmones, se distribuye más en la parte de afuera de los pulmones. Tiene una característica muy específica, y es que se parece mucho al vidrio cuando lo esmerilamos con arena. Se pone como si fuera turbio.
el vidrio. Y también aprendimos con el tiempo que no era una neumonía común y corriente. O sea que también de las cosas más importantes que veíamos era que los vasitos capilares del pulmón se llenaban de coágulos como pasaba en otras partes del cuerpo. Y que eso era lo que llegaba a aquella aparición de lo que parecía, entre comillas, una neumonía por el virus. Comprendo. Entonces, en ese caso, asumiendo de la neumonía, ¿verdad? Y del cáncer, que ahorita me quedó esa duda. Si una persona tiene un cáncer de pulmón, que yo lo he visto en ocasiones, ¿es recomendable extirparle el pulmón que está afectado o luchar con quimio y radioterapia? Depende, porque para eso está lo que se llaman los estadios. Los estadios del cáncer van a depender básicamente de tres cosas. Van a depender del tamaño del tumor, van a depender de si tenemos lo que la gente le llama seca, ganglios. Ganglios. Y dónde esos ganglios están, en qué parte del cuerpo. Y va a depender de si tú tienes o no ya enfermedad a distancia, o sea, si tienes metástasis. Yeah. Y dependiendo, entonces, se llama el sistema TNM, tumor, nódulo, nódulo linfático, y metástasis la M. Y dependiendo de la suma de cada uno de ellos, entonces tú caes en un estadio. Y dependiendo del estadio, por ejemplo, los estadios tempranos, lo más importante es la cirugía, porque la cirugía es probablemente lo que cura realmente al paciente. Sí. Ya más adelante, ya hay pacientes que solamente pueden acceder a terapias sistémicas, como es la quimioterapia o la radioterapia. Ya tenemos en los estadios del medio terapias combinadas, en el que primero al paciente se le da quimioterapia, radiación, se disminuye el tamaño del tumor y entonces el paciente se opera. Comprendo. Doctor, en estos días se ha estado hablando mucho de la chikungunya. ¿Afecta directamente a la parte que usted maneja o simple y llanamente se queda en el ámbito de la fiebre, por el mosquito? ¿No llega a afectación de pulmón? No. Generalmente la chikungunya lo que produce más son problemas dérmicos y problemas articulares, claro, cursa con fiebre, síntomas generales, dolor de cabeza, pero ataca más y deja como secuela más problemas a niveles articulares. La chikungunya ahora mismo acaban de lanzar creo que fue ayer o antes de ayer. Una especie de alerta. Una alerta porque hay países de los de Sudamérica que están teniendo un resurgimiento de la enfermedad, pero todavía entiendo que en el país no se ha registrado un caso. Doctor, saliendo ya de esa parte, ¿cómo ha sido para usted compartir la medicina en su casa con la doctora Eliana Dinah? ¿Cómo ha sido ese dúo? ¿Cómo se ha dado ese matrimonio? No, o sea, primero, Eliana y yo nos conocemos desde La Salle, vamos a decir que desde kinder. Wow. Nos separamos cuando yo me fui para la Iberia, para Liberia. Para Liberia, sí, que usted salió de La Salle. Y regresé, entonces nos juntamos otra vez, cuando llegué otra vez a bachillerato a La Salle. Hicimos la carrera de medicina juntos. Después la vida nos separó, ella se casó y se fue a México a hacer su especialidad. Yo me casé y me fui a los Estados Unidos. Los dos regresamos probablemente por la misma razón, de la familia. Sí. Y uno, como dice el doctor Chavarría, uno es un animal de la República Dominicana, aun cuando probablemente los dos tuvimos la oportunidad de ella quedarse en México y yo en Estados Unidos, decidimos volver. Nosotros básicamente dejamos la medicina afuera, en el hospital, inclusive durante el tiempo de la pandemia. Nosotros ya desde que llegamos a la casa, básicamente ya la casa es la familia, las hijas, de las cuales ya solamente prácticamente en la casa no queda una, porque una casó y se fue y la otra está haciendo su especialidad ya. Ay. De las 4, 3 decidieron ser médicos. Prácticamente ya solamente queda una que está entrando al internado. ¿También medicina? Medicina. La más pequeña
va a estar terminando psicología, pero en la casa el tema médico no es parte del día a día. Ya. A propósito de sus hijas, ¿cuál es el principal pensamiento o legado que tiene Nicolás Valle para que se quede con ellas? Para que ellas lo puedan asumir como legado, como un recuerdo de su papá. Imagínate. Las cuatro, yo entiendo primero que tenemos cuatro hijas que son las cuatro totalmente distintas, cada una con sus cosas buenas y sus cosas malas. De mí, ¿qué recordar? Básicamente, yo soy una persona sumamente abierta, o sea, conmigo se puede hablar cualquier tema. Puedo decir que me ha tocado ir con mis hijas hasta al ginecólogo, cosa que tal vez no sería muy típica de un padre dominicano, pero claro, me ha tocado y soy una gente sumamente abierta. Tienen las puertas abiertas conmigo en cualquier momento para discutir cualquier tema. Soy muy poco, o sea, no soy juez. Ya. No paso factura. ¿Cree más en la comunicación que en la sanción? O no, totalmente. En mi casa la sanción es autoinfligida. O sea, discutimos el caso y cada quien se sanciona a sí mismo como considere necesario. Lo otro, o sea, siempre he sido una persona sumamente respetuosa. Soy medio... Mi mujer me dice que yo soy medio aburrido. En realidad sí, yo no soy una gente muy fiestera. Yeah. Muy medido con los gastos. Son de las cosas que yo creo que ni siquiera me van a tener que recordar, sino que las cuatro han salido cortadas por buena tijera y se portan más o menos igualito que su papá y que su mamá. Qué bueno. Doctor, agradecido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, señores, una interesante conversación con el doctor Nicolás Valle. Sin desperdicio. Vamos a la pausa.